Estoy aquí porque me gusta contar historias. Estoy aquí porque me encanta formar parte de una familia en un set y de ser otro, aunque sea por unos minutos. De intentar entender a otros seres humanos, de entender por qué hacen las cosas, cómo es nuestra naturaleza. Creo que todos necesitaríamos pasar por un proceso de clases de actuación una vez en la vida, porque nos sirve mucho para entender al otro de una manera desprejuiciada, ¿no? Me parece mucho más peligroso hacer un personaje para una serie de novela que ensalce el narco, por decirte algo, a hacer un desnudo y una película super punky independiente. ¿Por qué? Porque pienso en los chavitos y las chavitas que vean eso y que lo asocien con un estilo de vida increíble y maravilloso. Y es así de, a ver, no, señores, no quiero ser parte de ese discurso. Tampoco es que el desnudo físico me haya supuesto a mí un problema. Crecí con la idea de que mi cuerpo es mío y es mi responsabilidad y hago con él lo que me da la gana. Alguien porque es guapo, ¿no? Lo colocan en un pedestal. Paren de hacer famosa a la gente guapa solo porque es guapa. Cuando tú ya rompes ese espejo del ego, lo que queda debajo es esta sensación infantil del juego, lúdica absolutamente. El ego hay que dejarlo en el perchero detrás de la puerta. Pues como tengo un físico un poquito peculiar, soy alta, soy grandota, soy fuerte, siempre me he visto muy masculina, entonces siempre me han confundido mucho con hombre. O sea, a mí me han agredido mucho en el metro, en lugares públicos y me han llamado de todo. Travesti, maricón, puto, me han llamado de todo. Entonces, Bienvenidos a Voces y Desafíos, el podcast que te lleva en un viaje por las historias más inspiradoras y los retos más apasionantes para lograr el éxito. Soy Rocco y cada semana exploraremos juntos las voces que están moldeando nuestra mentalidad. Así que prepárate, ajusta tus audífonos y sumérgete en las historias de aquellos que se atreven a soñar y desafiar los límites. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su podcast de Voces y Desafíos, donde siempre tenemos historias de éxito. Y bueno, esta ocasión tenemos de invitada una gran actriz que tiene una carrera bastante relevante. Muchísimo trabajo, que ahorita te voy a mencionar algunos trabajos solamente porque no nos alcanzan para poder proyectos. Sin embargo, pues damos la bienvenida a una actriz, como ya lo dije, que ha estado en diversos proyectos como Adán y Eva, que pues fue protagonista ahí. Otros, como por ejemplo Cantinflas, que ahí interpretó el papel de Vitola. En Asesino en Serio, que bastantes años, 2004, 2005, ahorita nos va a dar algo de detalle. Rumos Paralelos, Las Dos Fridas, Rencor Tatuado también como protagonista, que es uno de los proyectos, considero, más grandes, o no, miento. También por ahí está de Free de Walking Dead, que ahorita nos corregirás, está bien dicho. Y bueno, infinidad de proyectos, recientemente también Los Enviados. Y bueno, pues ya sin más preámbulo, mejor dejemos que Diana Lane nos cuente su historia. Bienvenida, Diana, ¿cómo estás? hola, muy feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación, Rocco. No, gracias por darte el espacio. Sabemos que tienes muchísimo trabajo, bastantes ocupaciones. Además, también que pues, también das clases de actuación para directores. Sí. Ya nos contarás un poquito por qué esa incursión, también dando clases específicamente a directores. Sí. Que es interesante, ya nos dirás un poquito. Y bueno, me gusta empezar las entrevistas con una base. ¿De dónde viene todo? La raíz. ¿Cómo fue tu niñez? Uh-huh. ¿Qué querías ser cuando eras niña? ¿Realmente concuerda con lo que soñabas? Absolutamente. No sé de dónde salió la idea, pero yo recuerdo que desde los 6 años yo decía que quería ser actriz, ¿no? No sé, yo supongo que quería atención, ¿no? Yo supongo que quería estar ahí en el medio del asunto. Pero la verdad es que decía que quería ser actriz. Y en esa época, mi papá estaba estudiando la carrera de Bellas Artes en la Universidad del País Vasco. Yo nací en el País Vasco, en España, en la ciudad de Bilbao. Y de pronto había un personaje para una niña, protagonista de un corto que se llamaba El Baile, que era una tesis de un compañero suyo. Y ese acabó siendo mi primer trabajo a los 8 años de edad. 8 años. A los 8 años. Tuve una infancia peculiar, porque pues mi madre en realidad era una mujer absolutamente enamorada de los viajes, muy fuera de lo común, no era como este retrato de la clásica mamá, ¿no? Era una mujer trabajadora, muy independiente, muy punky, Y entonces viajamos mucho. Tuve la fortuna de ir a Bali, de ir a Inglaterra, de ir a Italia,
Y al final, mis padres decidieron mudarse a México cuando yo tenía 11 años de edad. Fue muy dura como la entrada, porque además yo venía al inicio de plena adolescencia. Pero bueno, aquí ya empecé a estudiar actuación, debuté en teatro y un poco le seguí mientras hacía mis estudios regulares, que estaban siendo un fracaso en ese momento, ¿no? ¿Por qué consideras que estaban siendo un fracaso los estudios? No lo considero. Por el cambio. Lo estaban siendo no solo por el cambio. Yo he tardado mucho en darme cuenta, y esto a raíz de mi hijo, de buscar una problemática que tenía, que tengo un TDAH bastante fuerte. Entonces, ¿qué pasaba? Que nadie me estaba enseñando. Yo no sabía cómo estudiar, no podía prestar atención. En esa época eso del TDAH ni se hablaba, se decía que eras un niño hiperactivo. Y entonces era fracaso escolar tras fracaso escolar. Y aquí entré a un colegio muy liberal, muy abierto, y decían, pues si no quieres no entres a clases. Y yo era la que decía, ok, pues no entro, ¿no? Entonces, me corrieron 6 veces de esa escuela. A la 7ª le dijeron a mi madre, llévese a su hija de aquí, por favor. O sea, y acabé haciendo la secundaria y la prepa abiertas. Y aprendí a estudiar en la prepa abierta. La prepa abierta tenía, no sé si tenga todavía, 2 libros maravillosos, que son los 2 primeros exámenes que te avientas, que se llaman Metodología de la Lectura y del Aprendizaje. Y te enseñan a estudiar. Entonces yo una vez que tuve un libro en mis manos que me enseñó a estudiar, dije, nadie me había explicado esto. Hace años. Y me fue muy bien en la prepa abierta. Después terminé la prepa y mi madre me dijo, haz lo que quieras, yo entiendo que quieras ser actriz, pero aquí me traes otra carrera, porque de actriz puede ser que te mueras de hambre, ¿no? No le faltaba razón. Y me metí a estudiar psicología. Y me apasionó tanto estudiar que terminé la carrera con un promedio de 9.7, ¿no? O sea, me volví muy buena en ello, en realidad. Pero sí fue un fracaso escolar y bueno, y tuve una adolescencia bastante fuerte. Les di muchos dolores de cabeza a mis padres. En realidad, era por no saber estudiar, porque digo, a la par estabas estudiando actuación. Uh-huh. ¿Y cómo era tu desempeño en actuación? No, mi desempeño en actuación era maravilloso porque, claro, todo mi interés y toda mi pasión estaban ahí. Yo quería pasar al siguiente ejercicio, a la siguiente cosa. Pero ¿sabes esta cosa en la escuela que ahora lo veo con mi hijo, que creo que sigue siendo muy fuerte? Donde la institución impide que los docentes vean a los alumnos. Se está luchando contra eso, ¿no? Pero pareciera que al final la institución, por más intentos que haga, solo quiere gente que no dé problemas. Y mucha de la gente más inteligente va a dar problemas, porque van a estar cuestionando la autoridad o porque son niños que requieren una atención especializada de algún modo. Yo me sigo peleando mucho con eso. ¿Cómo es posible que la escuela nos siga enseñando un montón de contenidos, muchas veces inútiles, pero no nos enseñe a estudiar? O no nos enseñe a amar el conocimiento, a tener curiosidad por la naturaleza, por el saber, ¿no? Claro. Y bien lo comentas, es que la actuación te apasionaba. No era tanto a lo mejor la forma de estudiar, porque al final muchos estudiamos las carreras pues, meramente por obligación, porque hay que entregar un documento a los papás, porque justamente siempre que uno quiere dedicarse a algo que incluso hasta aunque ellos se dediquen, ¿no? No les gusta la idea. Sí. Están buscando siempre, pues que tú te dediques a otra cosa, de una manera más segura poder vivir, ¿no? Claro. Pero en realidad no es lo tuyo, no te vas a desempeñar igual, como bien sabes, en otros episodios hemos tenido atletas de alto rendimiento que en realidad pues ellos están entregados a ser atletas. No son buenos estudiando, pero toca por si llega a pasar algo, ¿no? En el Inter, Claro. un accidente, ya dejas de competir y tienes que tener ese respaldo de la carrera. Sin embargo, también te apasiona la psicología. Sé perfecto ya que no lo relacionas 100% con el mundo de la actuación, pero ¿cuál es la razón por la cual te apasiona tanto la psicología? Investigaste muy bien, muchas gracias por eso. Fíjate que cuando entré a la universidad, yo estudié en la UNAM, primero pensé que pues lo que me iba a gustar iba a ser la parte de la clínica, ¿no? Y un poco con la idea de decir, claro, para sostenerte como actor y tal, pues seguro, ¿no? Mi mamá me decía, bueno, pues puedes tener tu consultorio y tal y cual. ¿Cuál va siendo mi sorpresa cuando lo que más me va gustando es lo único que no da dinero en la psicología? Que es Otra cosa. otra más, que es la investigación.
pero eso era lo que a mí me apasionaba, saber un poquito más de epistemología genética, de toda la información que estaba viendo, de todo digamos, el cuerpo de investigadores que había en ese momento en la UNAM respecto a cómo se forma y se adquiere el conocimiento, ¿no?, en el niño. Y por lo tanto también en los animales como un medio para hacerlo comparativo. Entonces me apasioné por ese lado. Sí llegó un momento donde tuve que elegir entre una cosa o la otra. Yo en los últimos años estaba trabajando con un compañero que estaba haciendo un estudio comparativo de psicología evolutiva, y entonces trabajábamos con primates no humanos. Trabajábamos con un grupo de macacos cola de muñón y con otros monos araña que están ahí en el Instituto de Psiquiatría, tratando de averiguar si es que son capaces de comprender y mantener un sistema parecido a la economía, ¿no? Este descubrimiento de ver cada vez que los primates no humanos y nosotros tenemos una liga que vamos, compartimos el 98% de la genética. Es impresionante. Entonces, eso me apasionó mucho. Esto que tú me refieres es porque al principio yo pensé que tal vez entendiendo la psicología de los personajes, eso me iba a facilitar mi trabajo como actriz. Pero de pronto vi que me estaba estorbando mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me estorba esto? Bueno, pues porque tú tienes dos opciones, digamos, cuando estás viendo un caso, ¿no?, o un personaje, por así decirlo. Puedes ejercer esta parte como externa, digamos, que es la del juicio, la del médico, y decir, esta persona tiene un trastorno bipolar, o claro, en su infancia, ¿no? Pero en realidad actuar tiene más bien que ver con habitar ese personaje desde un lugar honesto, sin juzgarlo, lo cual a veces es muy difícil, sobre todo cuando el personaje hace cosas que tú particularmente estás absolutamente en contra, ¿no? Pero para darle verdad a eso, tienes que no juzgarlo. Entonces, para mí fue muy importante empezar a quitar etiquetas. Porque cuando encasillas y encasillas al otro, claro, este está loco, ¿no? Pero es una forma externa de verlo. Entonces, más bien, es el trabajo contrario, es meterme en la piel del personaje y decir, ¿cuáles son las circunstancias que me llevan a hacer esto? Si el personaje mata, también es preguntarme, ¿qué tendría que suceder en mi vida para que yo sea capaz de hacer eso?, ¿no? Y yo, por ejemplo, espero que nadie de la policía esté oyendo el podcast, pero estoy completamente segura de que si la vida de mi hijo está en riesgo, yo podría matar a alguien. Por más que yo te diga, soy una persona pacífica, que cree en los derechos, que cree en la ley, que cree en, ¿no? Entonces eso me estaba estorbando. ¿En qué sí me ayudó mucho? Me ayudó mucho que me enseñó a pensar. La carrera me enseñó a pensar, me enseñó a cómo buscar la información que me falta, y me dio una estructura sin la cual yo no hubiera podido dar clases después, que es otra de mis grandes pasiones. Claro. Digo, probablemente habría que estar en la piel de otro actor como para preguntar o para poder responder mi pregunta, sin embargo, la voy a hacer. Probablemente cuando alguien decide no tomar un papel es porque hay un prejuicio con respecto a lo que son sus valores y dice, no, pues es que este personaje se asesina, yo no podría asesinar, porque tú dices, tengo que quitarme ese análisis para poder aceptar el papel. Yo esperaría que muchas veces sea así. A veces, te lo debo de confesar, muchas veces las decisiones son más superficiales, ¿no? Del tipo de qué tanto me pagan, qué tanto me gusta, o hay mucha gente que piensa que determinados papeles no le convienen a su carrera. No es mi caso. Me gusta hacer cosas raras, me gusta tomar riesgos en el trabajo, no en mi vida personal, pero en el trabajo sí. Y sobre todo me encanta darle voz a algún autor, ¿no? Y con esto me refiero a que probablemente mi carrera se ha inclinado mucho más hacia el lado del cine de autor o de las cosas independientes que de cosas tan comerciales, digamos, ¿no? Porque me gusta eso, me gusta ver una visión particular de alguien sobre la realidad, ¿no? Más que el concepto de te distraigo, te entretengo y te hago reír. Me gusta esta idea de que sí podemos transformar las cosas pensando sobre ellas a través de verlas en la ficción, ¿no? Sin el riesgo de vivirlas. Claro, y además que son historias que son muy reales y que pues hacen reflexionar al público cuando lo está viendo, ¿no? Sí. Ahora, estudias también psicología, tu madre en paz descanse, era psicoanalista, Sí. sexóloga. Sí. ¿De alguna manera influyó para que tú decidieras estudiar psicología o simplemente era un gusto real?
No, influyó en que me pidió que llevara otra carrera a casa, la que yo quisiera. Y se lo agradezco, ¿eh? O sea, porque al final de verdad sí, aunque no me dediqué a la psicología, fueron unos años maravillosos y como te digo, me dio muchas cosas que sigo ocupando. No, me dijo lo que tú quieras. Claro que había mucha información sobre psicología, psicoanálisis. En mi casa se hablaba de Lacan, se hablaba de Freud. Entonces, inevitablemente creo que me fui por ahí. Estaba entre sociología y psicología. Y al final decidí psicología, que pues me fascinó la carrera, ¿no? Claro. Y ya estando ya, pues ya con la carrera terminada, ya habías empezado a tener, además de cortometraje, Ujú. ya habías empezado a tener la participación dentro de alguna historia en una película o en una serie. Bueno, las series son más para acá, ¿no? Sí. ¿O fue ya después de que terminó la carrera y hubo más espacio para poder incursionar? No, mira que fue justo al tiempo que yo estaba estrenando mi primera película y que además fue como protagonista Dani y Eva todavía. La estábamos estrenando en Guadalajara y yo muy cómodamente dije, que la vida tome esta decisión por mí, ¿no? ¿Que le va bien a la película? Sigo actuando. ¿Que le va de la patada a la película? Pues yo sigo con mis monos trabajando, ¿no? Y me voy al laboratorio y tal. Afortunadamente, la vida a veces te da cachetadas. Entonces, a Dani y Eva le fue muy bien en un circuito independiente. De pronto en Guadalajara había gente que llevaba bolsas de la misma tienda que Eva, ¿no? En los festivales internacionales, bueno, aplausos, tal. Pero tampoco pasó nada fuerte en la realidad. No es que yo empezara a tener más trabajo, de hecho no tuve casi trabajo en esa década. Fueron 10 años duros. De modo que me di cuenta que la decisión la tenía que tomar yo, que no me podía escapar, ¿no? Que hay que apostarle a la vida. Y aposté por lo que más me apasiona y aposté por la actuación. Entonces, bueno, todo aquello de la psicología quedó un poco en pausa, pero sí que fue una década muy difícil, como que yo siento que en finales de mis 20 hasta casi los 40 un poco no había cabida para mí ni en el cine nacional porque tengo un tipo francamente raro, ¿no? Y eso pues lo tengo bastante claro. Y fue una década muy, muy dura en el sentido interno, ¿no? Por más que mi pareja me apoyaba económicamente y espiritualmente, mi sensación era, soy tan mal haciendo mi trabajo y qué triste porque además me apasiona tanto, pero soy tan mala que por eso me va mal. Eso es lo duro de esta carrera, en realidad, de la carrera de actuación, ¿no? Que, que no siempre tienes lo que quieres, que puedes hacer el mejor casting del mundo y no te quedas en la mayor parte de los castings y tienes que ser, yo supongo, en ese sentido nos parecemos con los deportistas, muy resiliente, ¿no? Y es me caigo, pero mira, me sacudo el polvo y vamos otra vez. Ujú. En este proyecto de Adán y Eva, pues no fue sencillo, porque te enfrentaste a probablemente, no, también para la época, Sí. es un tema además que involucra la religión y con escenas complejas, Hmm. con un mensaje, pues claro, al final cuando sale una película o algo que sale a la pantalla, pues cada quien lo interpreta como, pues es de acuerdo a la vivencia y el contexto que tenga en su vida. Sí. Sin embargo, pues es algo que es un tema muy general, muy fuerte. A ustedes que como actores, pues obviamente, pues sí les llueven críticas, sí los enfrentan directamente, porque en ese entonces pues no era tanto las redes sociales, ¿no? Ujú. Pero ¿cómo viste ese proceso post película? Pues fue alucinante, porque mira, al final cuando filmamos éramos un grupo muy chiquito de gente. Esta película se hizo con mucha pasión, sin nada de dinero, entonces éramos 14, 15, a lo mucho de crew. Y había mucha confianza, de modo que estábamos haciendo las escenas y no había nada violento. El primer día que yo llego al cine y veo un close-up de mis genitales en la pantalla de la Cineteca Nacional, que es así, dije, madre mía. Entonces empecé a sufrir un poco las exhibiciones, pero bueno, era nuestra película y era lo que queríamos contar. Recuerdo muy bien que en Guadalajara, en la primera función, una señora se súper enojó, ¿no? Estábamos los actores y el director en la presentación. Y, es que yo traigo aquí a mi hijo pequeño. Yo como, señora, ¿cómo se le ocurre, no? Yo creo que vio y pensó que era otra cosa la película. Traía un hijo preadolescente. Es que, ¿qué mensaje le están mandando ustedes a la juventud? ¿Qué le quiere enseñar? Y ahí sí yo me desmarqué bastante ampliamente diciéndole, mire, nada de lo que yo haga en la pantalla es una recomendación personal a hacerse, ¿no? O sea, a ver, aquí tenemos unas escenas muy fuertes, no es que yo lo recomiende, le estamos dando voz a un autor. Pero ni el cine ni la televisión van a educar a nuestros hijos.
los tenemos que educar nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues si ya lo llevaste, ya vio las escenas, explicarle, mira, mi amor, esto que están haciendo en esta película no es algo que esté bien, o no sé. Y luego esa misma noche recuerdo que tuve un tipo acosándome en toda la fiesta, hablando durante horas de mis labios, y yo no entendía. Hasta que me di cuenta que se refería en realidad a otra cosa, y bueno, tocó que otros amigos actores ahí me protegieran, sacaron al señor, en fin. Fueron cosas que ahora me parecen bastante divertidas, la verdad. Pero creo que fueron las más, porque al final fue una película muy de festivales, como muy chiquita en ese sentido. Yo con mis padres nunca tuve ninguna bronca. Mi padre hasta se reía de pronto y me decía, en esta sí sales con ropa, y nos moríamos de la risa los dos, ¿no? Pero nunca hubo en mi casa ningún prejuicio al respecto. No se te vaya a ver, no vayas a enseñar, no. Yo le agradezco mucho a mis padres, que crecí con la idea de que mi cuerpo es mío y es mi responsabilidad y hago con él lo que me da la gana, ¿no? Y eso. De alguna manera no tienes problema con aparecer en desnudos No. en tus trabajos, No. pero tiene que ver también porque pues obviamente tu madre era sexóloga y que aparte pues para la época también era algo fuerte. Sí, además yo, mis primeros años, pues sí, crecí en una España muy liberal, o sea, era la España del posfranquismo. Entonces tú vas a España, a las playas, la mayor parte de las mujeres están en topless, ¿no? Es una cosa como bastante natural. En realidad, mi madre era muy hippie en ese momento, me llevaba a playas nudistas, me llevaba... De manera que siempre había mucho respeto a la intimidad en mi casa y al cuerpo, no era que anduviéramos en pelotas por ahí en la casa, pero sí había mucho esta cosa de, bueno, pues es tu cuerpo y tú haces con él lo que quieras. Como tampoco es que el desnudo físico me haya supuesto a mí un problema. O sea, no es que yo siente que es que me cuesta y entonces yo, pues cuando había escenas de desnudos, si el proyecto me gustaba, eso sí, si el proyecto me gustaba, entonces vamos con todo. Y yo creo que el último desnudo así full lo hice en la cabeza de Joaquín Murrieta, ahora ya con 46 años, ¿no? Que también los de Amazon estaban así de, pero segura no hay problema, y yo no, de verdad no hay ningún problema. Nunca me ha pasado que me falten al respeto nadie de los equipos, la verdad es que he tenido muy buenas experiencias en ese sentido, ni con los directores, ni con mis compañeros. Y siempre y cuando me apasiona el proyecto, creo que el cuerpo humano es también de una belleza y que la piel habla muchísimo. Entonces no es solamente la cuestión del morbo, ¿no? De la sexualidad o del... Hay mucho más ahí, está todo el erotismo puesto. Desde un punto de vista psicológico, aprovechando pues es que tienes la base psicológica y el conocimiento, digo, le relaciono mucho al tema de cuando nosotros tenemos que pintar a las atletas fisicoculturistas, son chicas bikini, bueno, están justamente con poca ropa y a la hora de pintar, pues algunas prefieren quitarse el bra, y nada más se ponen los botones, y que de todas maneras, pues bueno, en lo particular me da lo mismo. Claro. Entonces yo puedo estar pintándolas sin ninguna sensación, sin ningún juicio, porque para mí es normal porque estoy involucrado dentro del medio donde ves cuerpos casi perfectos. Sí. Y pues estás acostumbrado. O como dices, en el set, pues nadie te falta respeto porque están acostumbrados, es trabajo, es profesional. Claro. Al momento de evaluar, en el caso de mis clientes como nutriólogo también, puedo evaluar sin ningún problema. Claro. ¿Tú consideras que esta parte del morbo tenga que ver porque la gente no está expuesta Totalmente a estas situaciones y es por eso que le genera, ay, está enseñando los pezones o que lo toman de otra manera como erótico? Total y absolutamente. Acabas de dar en el clavo. Cuanto más lo cubrimos, más lo volvemos un objeto de deseo. Esto que te contaba de las playas españolas, ¿no? Por ejemplo, no es por ensalzar a España, ¿eh? Que mi país de corazón es México. Pero esto que sucedía en las playas españolas, pues claro, si es común ver a un señor en bolas, ver a una señora con los pechos de fuera, es evidente que se convierte en algo cotidiano y no vas a estar así, así o así, ¿no? Entonces hay mucho más respeto en ese sentido. O sea, a mí me ha pasado estar en la playa, ahora que vuelvo de vez en cuando de vacaciones, y estar totalmente en topless, porque me gusta tomar el sol así, no me gustan las marcas del bikini, y llegar un tipo a platicarme algo, pero a platicármelo aquí, no aquí, ¿no? Mira, por ejemplo, las mujeres en los países árabes, que tienen que ir con las burkas, ¿no? Tapadas hasta acá, y si enseñan una muñeca, bueno, los tipos se súper excitan. Entonces no tiene que ver con una parte del cuerpo determinada, sino con eso, lo vuelves un objeto de deseo, ¿no? Totalmente. Cuando nos acostumbramos, pues eso
Deja de ser lo mismo que dices yo cuando mi entrenador me toca para mostrarme una parte del cuerpo, no hay ningún problema. No, no me va a estar sabroseando, me ve todos los días. Bueno, de todas maneras, los entrenadores no van a tocar a sus entrenos de todas maneras. Ya, ¿no? No, sí, pero me refiero, ¿no? Una cosa de, mira, es este músculo de aquí que yo a veces le digo, oye, a ver, tócame el músculo para que me digas dónde, es esto, ok, ¿no? Pues me refiero a que no existe esa cosa, ¿no? Sí, sí. Pues a partir de hoy, chicas, no dejen nada a la imaginación para que no estén generando esos problemas. No, la realidad es que es idiosincrasia y es justamente el que no está acostumbrada la gente y tiende a juzgar, ¿no? Es complejo. Sí. Sin embargo, cuando suceden esas escenas dices, wow, o sea, qué liberal, qué bueno que no hay ningún problema, ¿no? Al final de cuentas es algo que todos tienen, bueno, Sí. mujeres en el caso de ustedes, y no debería haber ningún problema. Ahora, ya pasas una temporada compleja, como dices, con poco trabajo, hay cortometrajes, hay largometrajes. Para ti, ¿cuál es el siguiente proyecto que es como más importante después de Adán y Eva? A ver, después de Adán y Eva, sí, son varios. Estuve pues casi toda esa década metida en el teatro haciendo monólogos de la vagina y confesiones de mujeres de 30. Yo hacía cositas, ¿no? Yo creo Cantinflas por ahí, que fue un día de llamado, Rumbos Paralelos, que también lo mismo. Mi siguiente gran película, digamos, fue Rencor Tatuado, que fue un proyecto muy acariciado largamente, porque Julián, el director, tenía ya el proyecto y el casting seguro 7 años antes de lo que se filmó. Pero se necesitaba el dinero, se metían apoyos, pero no había otro dinero. Siempre había algo que lo frenaba. Y era mi papel de ensueño, porque pues era una vengadora de mujeres, además, que necesitaba el físico que yo tenía y que yo podía dar. Y bueno, siempre la cosa era, yo estaba queriendo embarazarme y Julián diciéndome, no, espera, ya vamos a filmar. Entonces yo esperé esos 7 años y cuando yo digo, esta cosa ya no se va a hacer, y me embarazo, me llama Julián y me dice, ya vamos a filmar. Entonces, bueno, afortunadamente Julián y Roberto Fiesco lo tomaron muy a bien y me dijeron, bueno, ¿hay algo que no puedes hacer? Sí, lo único que no puedes hacer es correr mucho. Bueno, lo arreglamos. Entonces, filmé esa película de mi mes 3 de embarazo al mes 6. Fue muy duro porque hormonalmente pues te da mucho sueño y estar 12 horas al día en el set era pesado. Y la panza, la cara no, pero la panza iba creciendo de manera que hay escenas donde si tú ves, porque son puros planos secuencia, me acomodo la chamarra, ¿no? Me la acomodo para que no se me vea que traía una barriga, pero ya teníamos 3 tallas de ropa para mí en la película, ¿no? Porque iba creciendo aquella panza. Yo creo que ese fue el siguiente proyecto como muy acariciado y poquito antes de eso empezó a surgir la cuestión de las series, que a mí me ha traído pues solo alegrías, porque me han llegado personajes increíbles, complejísimos, maravillosos, grandes retos. Y ahí fue donde yo creo que empezó un poquito más a despuntar como mi carrera fuera de un circuito muy, muy independiente, ¿no? En esta de Rencor Tatuado, ¿por qué te llamó la atención este proyecto? Que bueno, pues digo, ya hoy sé que realmente alguien puede escribir un guión, como en este caso en los 90s, y sale muchísimos años después, porque obviamente consigue presupuesto, no sé, cosas que se atraviesan y es muy complejo. Realmente la filmación es lo más rápido, tengo entendido. Sí. Lo tardado es pues, la creación del guión, luego conseguir el presupuesto, la postproducción. Sí. ¿Por qué te llama tanto la atención? No tanto, sino ¿por qué te llama la atención realizar ese proyecto? Bueno, en primer lugar era de un director que yo admiro mucho, Julián Hernández. Yo había visto su cine, me encantaba su manera de retratar el amor, la realidad, los cuerpos, todo. Y habíamos hecho ya creo que un par de cositas juntos. Lo principal fue eso, pero además el guión estaba escrito por una de mis escritoras favoritas, por Malú Guacuja del Toro. Cuando mi familia llegó a México, pues mis padres como escritores se dedicaban a hacer reseñas de libros. Y cayó en mis manos con 13 años un libro maravilloso de Malú. Entonces ahí la leí, guardé ese nombre en mi cabeza, me encantaba y cuando supe que el guión era de ella, pues más todavía, ¿no? Pero bueno, era todo eso y era pues también la oportunidad de protagonizar una película que habla sobre algo que a mí personalmente como mujer y como mujer feminista me toca absolutamente, ¿no? Que es la violencia hacia las mujeres
¿Y qué hacemos al respecto para no ser víctimas? ¿Cómo podemos escaparnos de esa victimización permanente en la que nos tiene la sociedad en general, ¿no? De cuidado, es que te tengo que acompañarte, ¿no? Siempre parece que te pueden hacer algo siendo mujer y ese peligro vive con nosotras mentalmente. Entonces era ideal, era la oportunidad de darle venganza a las mujeres, ¿no? Un sueño. Además, bueno, sí, claro, lo problemático de la situación actual es que ese guión de los 90, en lugar de reducirse o que pasara de moda, que existía un riesgo, supongo, por parte del escritor, ¿no? De, Sí. híjole, si ya es atemporal, pero resulta que se recrudece cada vez más. Sí. Incluso pareciera que a pesar de que han tenido ya un avance, aún así sigue siendo complejo. Sí. Puede que está más complejo todavía. Sin embargo, también tu posición creo que es neutral según lo que he visto, porque dices, ok, pues lo que nos diferencia solamente es los órganos sexuales. Realmente somos, y bueno, ciertas, pues obviamente factores hormonales, ¿no? Claro. Y realmente son más susceptibles en cuestión de enfermedades, que eso tampoco no se puede cambiar. Pero al final tenemos las mismas capacidades de poder hacer, de poder desarrollarse, ¿no? Sí. No es un tema tampoco ni siquiera de género. ¿No estoy equivocado? ¿Tengo lo que yo comprendí? Sí. Pues las palabras. Sí, efectivamente. Sí, somos víctimas de este crecimiento que hemos tenido, este contraste con la cultura que nos viene desde muy chiquititos significando y diciendo, no, a ver, tú hacia acá y tú hacia acá. Y es algo como inconsciente, ¿no? Que creo que ahora se está ganando mucho. Yo a mi hijo es así de me quiero vestir de rosa, vístete. El día que quiso una casa de muñecas, tuvo una casa de muñecas. Y aún así veo a veces caras largas de la gente, ¿no? ¿Qué peligro? ¿Qué peligro qué? ¿Cuál es el peligro? ¿Que juegue con algo de niña? ¿Cuál es el peligro? El peligro es que sea gay. Si él es gay, va a ser gay. Increíble y maravilloso y él elegirá su sexualidad y no hay ningún problema. Pero hemos crecido bajo esos estigmas permanentemente, ¿no? Yo los he sentido mucho en mi persona porque, pues como tengo un físico un poquito peculiar, soy alta, soy grandota, soy fuerte, siempre me he visto muy masculina, entonces siempre me han confundido mucho con hombre. O sea, a mí me han agredido mucho en el metro, en lugares públicos, y me han llamado de todo, travesti, maricón, poto, me han llamado de todo. Entonces, es curioso, ¿no? Bueno, no es curioso, más bien, creo que por eso también he hecho mucha fuerza en el sentido contrario de decir, somos seres humanos al final. E incluso en la pareja, si te das cuenta, hay momentos donde a lo mejor el hombre toma una postura, un momento un poco más femenino en el sentido de lo que hemos aprendido como femenino y donde puede sentirse absolutamente débil, absolutamente con ganas de quedarse en el hogar, de criar al hijo y la mujer de salir afuera. Somos lábiles, o sea, todo eso puede cambiar, no se nos quita, digamos, lo hombre o lo mujer por tener esta capacidad de ir un poco hacia el otro lado, creo que nos enriquece y nos da oxígeno. Claro, totalmente de acuerdo. Y por eso me dije, ok, sí, obviamente está dándole luz a un tema que pues no necesita luz, pero básicamente cuando lo ves te hace consciente del problema que existe con la violencia femenina. Sí, Porque bueno, no solamente es 100% de género, hay violencia en los dos lados, sí, pero suele pasar mucho con la violencia hacia la mujer, porque pues lamentablemente por cultura así ha sido, sus abuelos, padres, y yo digo, ¿y ahora yo qué culpa tengo? Pero bueno, de alguna manera han sido complicadas a través de los años y sí, sí, así se hizo, ¿no? Y ya después al escuchar que pues al final de cuentas tu posesión es, los dos tienen las posibilidades de que puedan sufrir también violencia, entonces pues es bueno, ¿no? Que existe ese punto neutro. Sin embargo, si no fuera así, tampoco, también es bueno, más bien, ¿no? sí. Y en esta trama, cuéntanos un poquito cómo es que se da, que de qué trata Recorta. Rencor Tatuada es la historia ficticia, es ficción todo esto, de una artista plástica que a principios de los 90 se supone que es muy reconocida en México, Aida, que es el personaje que yo interpreto. Pero entonces Aida tiene unos amigos travestis, transgénero, y empieza a meterse en un submundo y a darse cuenta que hay toda una serie de cosas ahí muy sucias donde los prostituyen, los lastiman, y como que destapa una especie de red, ¿no?
Entonces, esta red lo que hace estas personas es que matan a su marido y le hacen perder el bebé. Ella está embarazada en ese momento. Aida finge su muerte, finge un suicidio y se convierte, sale como ave fénix, se convierte en la vengadora. Entonces, en la actualidad de la película, que son los años 90, Aida tiene un antro, donde, que es un poco la tapadera, y ahí llegan mujeres que entre ellas se van pasando, digamos, como el chisme, el mensaje, y llegan ahí a pedirle su ayuda. Aida se convierte en lo que el abusador o el violador quiere para seducirlo y así tomar venganza. Pero incluso su venganza no es una venganza como tal, digamos, porque no es que los mate o los torture, sino que les tatúa el vientre. Luego nos enteramos en la película que es una tinta que se va, pero la idea es que sean víctimas del terror, de ese terror que pasaron a su vez todas estas mujeres, ¿no? Luego la historia de la película, bueno, pues allá en medio de una historia de amor con un periodista que está obsesionado con ella y se da cuenta que está viva y un poco es la historia de amor entre ellos mientras ella continúa haciendo los trabajos que venía haciendo. Una historia bastante reflexiva, sin embargo es algo que pues, ya sabemos que existe Sí. y bastante atractivo el proyecto, ¿no? Sí. Esperaste muchos años. Muchos años. Y lo acabé siendo embarazada, pero bueno. Así es. Y bueno, pues esperé este momento para la pregunta. ¿Qué se siente ser parte del grupo de privilegiados? Que por ahí lo vi y dije, que tú estás diciendo que fue una etapa difícil antes de llegar a Record Tatuar, ¿eh? Muy. Y que te pregunten qué se siente ser de los privilegiados. Me dije, ¿qué onda con la pregunta, no? No, lo entiendo. Que se puede interpretar que son privilegiados quienes están. Yo podría decir, por Sí. ejemplo, que tu esposo es súper mega privilegiado, porque en todos lados lo he visto. Sí. Todas las películas, Sí. ¿no? Realmente, ¿por qué crees que se da esa percepción? Porque la gente ve, una vez creo que lo explicó muy bien Guillermo del Toro en una conferencia, que es como un accidente de coche, ¿no? La gente ve el resultado, entonces ve, se ganó un Oscar, se ganó un Ariel, sale en tal película, sale en tal otra. Y es muy fácil en el imaginario suponer que un actor como Gustavo, como yo, podría estar todo el día en casa, ¿no? Con 1000 personas de servicio diciendo, a ver, pásame ese guión. No, fuera. La realidad está muy lejos de eso. La realidad de los actores, de la mayor parte de los actores, en todos lados, es que a veces tienes la fortuna de trabajar, pero la mayor parte del tiempo haces castings en los que deseas como loco quedarte y no te quedas. Y a veces no te quedas por la estatura, el color de pelo, que le caíste gordo al productor, que el de la plataforma no, ¿sabes? Cosas que no tienen ni siquiera que ver con tu talento o capacidad, ¿ok? Y que llevas una vida cotidiana ordinaria. O sea, yo cuando no estoy filmando, pues llevo a mi hijo a la natación, o lo llevo a la terapia, o estoy cocinando en mi casa. El otro día me decía alguien, ¿cocinas? Y yo, y desayuno, comida y cena, ¿no? O sea, pero creo que sí hay un privilegio muy fuerte, que es el de haber sido capaces, el de haber tenido una estructura o la suerte de seguirte pudiendo dedicar a lo que más te gusta hacer. Yo si no hubiera tenido el apoyo de mi pareja, y no solo el económico, sobre todo el emocional, a lo mejor 15 años atrás hubiera dicho, hasta aquí, ya no puedo, de no quedarme en las cosas, de sentir, porque además siempre parece que es contra uno, ¿no? No te quedas y dices, claro, soy muy malo, soy muy mala, soy muy... Entonces sí, sí es un privilegio llevar una vida así, por supuesto, dedicarse a lo que más te gusta, más. Tiene un precio, claro, y ese precio es el de ser absolutamente terco, necio y muy disciplinado con lo que quieres. La constancia vence al talento. Totalmente. Porque hay gente Totalmente. talentosa que va a dejarlo porque pues obviamente se pone difícil. Sí, Y como mencionas, tenías el respaldo de alguna manera económico de tu pareja. totalmente. Si no, tal vez hubieras tenido que tomar la decisión difícil de Por supuesto. la supervivencia, ¿no? Por supuesto que sí. Y eso pues obviamente lo hemos aprendido a través de pues, las entrevistas con los atletas, con gente del medio también, con cantantes, que realmente es la constancia, ¿no? Cuando pues, yo era niño, mi sueño era ser luchador profesional y, y lo hice y me dediqué por muchos años. Sin embargo, ya ahorita que lo estoy tocando porque es mi pasión. Pero obviamente yo tuve que retirarme por una cuestión fisiológica. Yo sé que probablemente no estaría pues en el punto de equilibrio que tengo ahora, afortunadamente,
que tampoco imaginen, que es la opulencia, simplemente estoy cómodo. Sí. Y probablemente si estuviera todavía ahí, no tendría la comodidad, Ujú. pero sí lo haría por pasión. Claro. Y seguramente en algún punto se hubiera dado, o igual y no, pero era la pasión. Y es justamente lo que planteas, ¿no? Pues justamente fueron años difíciles, que no fue de privilegio, pero al final la constancia es la que te hace ahorita estar en donde estás. Que mucha gente pues, podrá decir, pues, que dónde está, ¿no? Pues al final de cuentas, para mí que soy fanático del cine, realmente es algo importante el que tú aparezcas, porque si no, ¿cómo te ubicamos, cómo te conocemos? También se mencionaba por ahí en una entrevista, ¿no? Que pues a veces la gente dice, pues sí, es un capítulo, un personaje secundario. Ujú. Pues al final de cuentas eres parte de la historia, y si no estás tú, o tu personaje, pues no, o sea, no sigue la trama, ¿no? Sí. Realmente, a ti los personajes pequeños sí te generan como que cierto problema de, híjole, no soy más importante dentro de la historia. No, mira, todos los actores del mundo queremos todos los protagónicos del mundo. Eso es un hecho, ¿no? Uno siempre quiere estar, pero además, digo, por una cuestión que tiene que ver también con el desarrollo del personaje muchas veces, ¿no? O sea, los personajes chiquitos pues se desarrollan poco y tienes poca oportunidad de trabajar en ellos. No sucede así con los personajes más grandes. Pero también es entender dónde caes tú dentro de la industria. Yo en toda mi carrera he tenido estos dos, digamos, protagónicos, pero lo demás yo he hecho mi carrera de personajes muy chiquitos, personajes que todo el mundo desechaba, ¿no? Que decían, no, otra vez va a ser un beat, ¿no? O mi familia, ¿y cuándo vas a ser un personaje importante? Se sentía así de... "Ugh", porque a veces eran segundos en pantalla, pero yo lo que pensaba era, esto es lo que tengo. O sea, no es que lo haya elegido, esto es lo que me ha llegado. El punto es si hago con esto algo o no. Y yo siempre preferí trabajar, y eso un poco también lo entendí de mi pareja, de Gustavo, ¿no? Me decía, yo nunca había esto como una carrera, lo vi como un trabajo. Entonces a él todo lo que le llegaba lo hacía y lo trataba de hacer lo mejor posible. Eh, Sin embargo, fíjate que estos últimos años, con la experiencia de las series, me ha gustado muchísimo hacer antagónicos y secundarios. Secundarios que son personajes que ya tienen un poquito más de desarrollo, pero porque ¿sabes qué pasa con los protagonistas? Que todo les sucede a ellos. Como actor no es tan proactivo, ¿no? Es más de reaccionar a todo eso que la historia te está dando. Los personajes que realmente inciden, que hacen cambiar, girar la historia, son los villanos, son los antagónicos, son los secundarios, son personajes con mucha riqueza. Y bueno, pues ahí me ha encantado trabajar, pero de nuevo, ha sido lo que me ha llegado, ¿no? No es que yo haya elegido, yo he elegido muy poco en realidad, ¿no? Sí ha habido proyectos que francamente no he querido hacer, algunos igual porque conocí al actor, a la actriz y he dicho no voy a poder toda una temporada con tal persona o no me interesa, o sea, sí de plano el discurso de esto está, híjole, muy en contra de lo que yo pienso, ¿no? Pero ha tenido que ser algo muy extremo y siempre considerando hacia dónde va también ese proyecto. ¿A qué me refiero? Me parece mucho más peligroso hacer un personaje para una serie de novela que ensalce el narco, por decirte algo, a hacer un desnudo y una película super punky independiente. ¿Por qué? Porque pienso en los chavitos y las chavitas que vean eso y que lo asocien con un estilo de vida increíble y maravilloso y es así de, a ver, no, señores, no quiero ser parte de ese discurso, pero como te digo, tengo muy poquitas cosas que digo, aquí no. Al final, cada uno de esos papeles, aunque sean pequeños, han ido sumando a tu carrera y es los que hacen que te volteen a ver, a Sí. diferencia de no estar. Sí. ¿Sí? Si hubiera tenido la guía, yo estaría encantado de tener ese papelito pequeño, pero pues, obviamente no lo tenemos. Pero pues la gente, bueno, pasa en todo. Sí. Tiende a generar una crítica que no se le pidió y que es libre de criticar, pero nadie se la pidió, referente a que si es chiquito, que si es grande el papel. Al final, pues confórmense con lo que se les está brindando en una pantalla, ¿no? Que al final es de calidad. Claro. Y veo que, bueno, obviamente después de Recorta Todo siguen muchos más proyectos. Me llama mucho la atención que en el 2018 es una metralleta de proyectos, muchísimos. Sí. Muchísimos proyectos. Sí. ¿Cómo te organizas? Porque pues mamá, esposa, Uf. actriz, te gusta ir a tirar golpes también a la box. ¿Cómo te organizas para poder llevar a cabo todo? Es una locura. Con una pareja extraordinaria,
con un hombre maravilloso a mi lado, que no cree en cuestiones de género, ¿no? Que siempre hemos visto este maravilloso proyecto de la maternidad y la paternidad como algo absolutamente en conjunto. Y con ayuda, ¿no? Nació Jerónimo, me empecé a quedar en todos los castings. Ese año me quedé en todo, trabajé como loca. Totalmente, porque además mi representante me dijo, ¿cuándo quieres volver a trabajar? Y yo, que tuve parto natural, sin anestesia, y que salía así de pim pum pam, dije 2 semanas, dame 2 semanas. A las 2 semanas ya estaba haciendo casting. Entonces, claro, con Nana, porque yo me llevaba los castings a mi hijo, le daba teta todavía, hasta el año le di teta. Entonces, con mucha ayuda, ¿no? Con una persona que me ayudara para ir al camper, con mucho apoyo también de las producciones, porque cada 3 horas tenía que ir al camper a sacarme la leche para seguirlo amamantando. Pero sobre todo eso, con una pareja increíble, donde pues hemos llegado a un muy buen equilibrio. Si él está trabajando, yo me quedo con nuestro hijo. Si yo estoy trabajando, él se queda con él. Incluso me he ido a Colombia a filmar una película, se queda con su papá. Y si estamos los dos trabajando, pues alguno de los dos se lo lleva al set con todo y la nana, ¿no? Pero procurando que tenga siempre unos horarios, digamos, de una vida lo más constante y regular y normal posible. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es que tu pareja se dedique a lo mismo? Porque digo, regularmente pues es complejo cuando no entiendes. Por ejemplo, yo y los del medio varones, es complicado que nuestra pareja tolere que estamos viendo muchas mujeres en short y top todos los días. Sí. Y pues obviamente la confianza, estás encerrado en un consultorio, no es lo mismo que si igual se dedicara a lo mismo, que de alguna manera saben que consiste nuestro trabajo, que es de una manera profesional. Sí. En el caso de ustedes igual, digo, yo también digo, porque como empezar, digo, yo no sé si aguantaría que esté besando ese barco a mi chica, aunque me digan que no se siente nada. Yo vi que metió la lengua. Yo lo vi. ¿Qué tan fácil o difícil es? Bueno, esa parte siempre te confronta. O sea, a ver, no es agradable ver a tu pareja, menos en una pantalla de cine, ¿no? A mí sí me ha pasado esos cines grandes y estás, ay, qué padre está la película. Pero te acostumbras. Te acostumbras. Lo que creo que nos ha salvado a nosotros es que hay muchísima complicidad, mucha confianza y mucho respeto. Yo no me paro en un set el día que Gustavo tiene una escena íntima. Él tampoco lo haría, ¿no? Porque entiendo que nos pondríamos más nerviosos y sería horrible. Más bien, estas cosas suelen acabar siendo tan graciosas, porque imagínate que estamos tú y yo aquí, ¿no? Y tenemos que hacer ahora una escena, pero hay 50 personas detrás. Entonces están maquillándome el pezón, maquillándote a ti acá, midiendo la luz. Luego te da la risa. O sea, hay una escena de Murrieta donde casi nos destornillamos de la risa Juan Manuel Bernal y yo, porque estábamos aquí en la escena de sexo súper intensa en la bañera. Y a mí me habían puesto un prostético de cabello acá abajo, ¿no? De cabello púbico. Por la época, evidentemente, ¿no? Entonces me ponen hacemos la primera escena, hacemos la primera toma y estamos en la bañera los dos, porque además nos llevamos muy bien, esperando la segunda toma, porque estaba calientito, estamos así, y de pronto yo veo que Juan Manuel hace como... Y volteo y veo aquel prostético en el fondo de la bañera. Y yo, ok, ¿cómo hago esto? Maquillaje. Y entonces éramos 4 así en un espacio súper apretado. No puede entrar maquillaje. El asistente, dámelo a mí, yo no necesito maquillaje. No, dámelo a mí. Sacó aquella cosa llena de pelos así. Nos dio un ataque de risa a todos, que ya no podíamos más. Suele ser más así hacer una escena de sexo, ¿sabes? Entonces a mí me encanta llegar a casa y reírme de estas cosas con mi marido y decir, ¿cómo te fue? Mira, me fue muy bien, mira, me fue muy mal, mira, estuvo horrible. Entonces en ese sentido sí que es mucho más fácil. Y sobre todo también entender los periodos largos de ausencia, que es duro, ¿no? Nos ha pasado que o él o yo nos vamos a filmar 1 o 2 meses. Pues no cualquier pareja te aguanta eso, ¿no? Con la confianza de decir, o sea, no estoy preocupada porque te estés acostando con alguien más, ¿no? Pero eso han sido 15 años de mucho trabajo de pareja, de hablar mucho, de tomar terapia juntos. Entonces sigo sintiendo que somos muy afortunados de poder llevar una relación larga dentro del medio porque, pues sí, no es tan fácil. No, y menos en el medio, por lo que digo, yo no estoy dentro, pero lo que se sabe es complicado. Y digo, es complicado hoy en día en cualquier relación. Pues tienes que tener muy buenos acuerdos, realmente comprender al otro y justamente aprovechar esos momentos que se tienen juntos, ¿no? Entonces es importante la comprensión y cuando haces tu trabajo, todavía más. Sí. Entonces, pues, bueno, tienes
toda una vida que justamente pues, fue complejo coordinarnos para poder tener este espacio. Y además de dedicarte pues, a tu familia, al trabajo, das clases como maestra para directores. ¿Por qué le falta a los directores, desgracia? Digo, lo que falta. Entender al actor, les falta entender al actor. Creo que se ha avanzado mucho en estos 12 años que yo empecé a dar clase ahora. Se ha avanzado mucho en este tema. Mi impresión cuando yo estaba haciendo cine entre los 20 y 30 era que los directores tenían muchas ganas de trabajar con los actores, pero en realidad no tenían ni idea de qué hacíamos o qué recursos utilizábamos. Nos veían un poco como bichos raros que vamos por ahí cuestionando el guión, pero porque no entendían que cuestionar es la manera de construir la lógica del personaje, ¿no? Entonces yo sentía que pasaba por la mayor parte de los proyectos y me decían, párate ahí. No, ahora más. Y tú decías, ¿qué quiere, güey? O sea, más, no, más apretado, más suelto. Dame 3% más. Dios mío, ¿qué es esto, no? Entonces dije, claro, creo que es porque necesitan clases de actuación, ¿no? Los directores necesitan actuar, necesitan esa experiencia en primera persona para saber qué recursos jalamos nosotros y cómo poder empatizar juntos de una mejor manera. Y SAE Institute fue el primer lugar que me abrió las puertas para dar clase. Ahí estuve dando clase muchos años. Hoy ya doy clase en el CCC como parte de la carrera en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Ahorita lo que doy ya está un poco más enfocado a dirección de actores, pero fui muy feliz muchos años haciendo actuar a los directores. Y ha sido una fuente, pues, de muchísima, pero muchísima satisfacción. Son casi como hijos, ¿sabes? Entonces, a veces cuando llego al set y me encuentro a mis alumnos, que me pasa cada vez más, mi corazón se hincha, así se vuelve enorme y es mis niños por fin están en lo que tanto aman, ¿no? Creo que cualquier persona, creo que todos necesitaríamos pasar por un proceso de clases de actuación una vez en la vida, porque nos sirve mucho para entender al otro de una manera desprejuiciada, ¿no? Este ejercicio de decir, ¿y si yo fuera esa persona? ¿No? Que lo podemos ver mucho ahora, mira, por ejemplo, con todos estos podcasts de Saskia, que a mí me encanta ver, que hace desde la prisión. Cuando tú entiendes las circunstancias de una persona, entonces ya no es maldito asesino, maldito violador, maldito... Es un ser humano que hizo lo que pudo con esas circunstancias, que puede ser malo en muchas cosas, pero que también puede ser profundamente tierno y bueno y honesto en otras. Y justo esas facetas son las que deberíamos de poder captar en la ficción, ¿no? Actores y directores, en un trabajo que además, en el ideal de los casos, es como un enamoramiento. Tú vas a contar la historia de esa persona, ¿no? Entonces tienes que entregarte a ella de una manera simbólica, que rendirte a su dirección y entregarte a la historia por completo. Esa es la razón por la cual pues, te apasiona y te sientes pleno de poder educar o ayudar que comprendan la actuación los directores. Sí. Me brinqué un poquito, me desvié un poquito porque como que lo traía ahí. Hay que abordar esa parte para que no se me fuera a olvidar, que es importante. Y bueno, después de Rencor Tatuado tienes muchísimos más proyectos. Blue Demon, ¿no? Blue Demon. Una bonita historia. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir yo, no? Si toda esa parte Wow. me apasiona, ¿no? Y de todos esos proyectos a través, hasta antes de enviados, pues ahorita quiero ir para allá. ¿Disfrutaste muchísimo algún otro proyecto, además de Rencor Tatuado? Bueno, sí, te digo, Disfrutas, ¿no? sí, la verdad es que sí, ha sido raro el proyecto que he sufrido, la verdad. Blue Demon fue un proyecto muy bonito para mí, porque estaba trabajando además con un director de tele que yo admiro y quiero con todo el corazón. Hicimos 2 o 3 series juntos, creo. Y entonces era muy grato estar en el set y muy grato trabajar a nivel creativo, pero además incluía una de mis pasiones, que era el boxeo. Entonces, bueno, yo estaba como loca de contenta, ¿no? Todo lo que involucre box para mí es wow. Entonces estaba muy feliz. Sí, antes de los enviados, sí, por supuesto. Fear the Walking Dead para mí fue un parteaguas. No estaba acá. Pues porque además fue una cosa así de, mira, no se quería decir qué proyecto era, entonces
estuve a punto de no ir al casting. Dije, no, es que no me lo aprendí bien, ¿no? Esa fue una lección así de nunca faltes a un casting, o sea, mándalo siempre. ¿Te sentías como que ¿para qué voy? O la verdad siento que es insuficiente lo que yo tengo para la... No, fíjate que era un personaje muy chiquito, planteado inicialmente, eran unas frases en inglés, más bien venía muy bajoneada de haber hecho castings muy importantes en los que no me había quedado. Y esto era algo como para lo que me habían llamado, que era algo chiquito. Pero bueno, al final estaba como de voy, no voy, medio me lo aprendí, no sé, seguro es una escena, no sé, estaba como... Al final fui, no sabíamos de qué se trataba y ya de pronto me llamaron a la semana desde Los Ángeles porque les encanta hacer eso y me dijeron, Welcome to Fear of the Walking Dead. Y fue una experiencia preciosa de principio a fin, no solo por por la gran ventana que ofrecía una serie de esta índole, sino porque además fue mi primer trabajo en inglés. Ahí conocí a alguien que se convirtió en un gran amigo para mí y ha sido una figura... no solo es un amigo, es alguien a quien yo miro con mucha admiración y que me gustaría ser ese tipo de persona, que es Colman Domingo, que fue mi compañero en Fear the Walking Dead y hoy es un actor que yo creo que está a punto de tener su segunda nominación al Oscar. El año pasado tuvo la primera, pero que me hizo sentir como en casa, ¿no? Y aprendí otra manera completamente distinta de trabajar, que los estadounidenses son muy específicos para el trabajo. Digamos que a lo mejor hay 30 personas en el monitor y uno es el que le mueve la perilla, pero es mega experto en esa perilla. Pero yo venía de que nosotros casi que jalamos cables, ¿no? O sea, ayudas en todo. Y recuerdo que tardé en darme cuenta porque estaban siempre que ven que salga el equipo A, entra el equipo B. El equipo B eran los standings que tenían contratados. Entonces, para cada actor de la serie, aunque fuera un personaje chiquito, tienen a alguien con tu estatura, color de piel, que visten igual que tú, para iluminar la escena. Y cuando la escena está iluminada, los mandan a campers, entran actores y revisan la escena. Y recuerdo que uno de los días dije, estamos lejos de campers, yo me quedo a hacer el standing. Y Rubén Blades, que además yo lo admiro muchísimo, se acercó y me dijo, ven aquí, ven. Me dijo, yo sé que lo haces por generosidad, pero le estás quitando el trabajo a alguien, Diana. Esa persona cobra por hacer eso. Dije, claro, es otra idea de industria. Claro, perdón, tienes toda la razón, ¿no? Pero de pronto, bueno, pues como que el proyecto me dio mucha luz, digamos que me puso como momentáneamente en el candelero y eso estuvo bien. Y eso, aprendí, pues creo que muchas cosas de mí misma. El primer día no entendía prácticamente. Una cosa es hablar inglés y otra cosa es entrar a un set en inglés donde hablan. Y yo con cara de... Y Colman me decía, no estás entendiendo nada, ¿verdad? Y yo, no. Sí, me hablaba más despacito. Pero bueno, siempre he procurado ponerle el corazón a lo que hago. Siempre una experiencia diferente, otro tipo de producción, otro presupuesto, que te dio un aprendizaje. Sí. ¿Y has pensado en probablemente buscar mayor oportunidad en Estados Unidos o prefieres defender nuestra cultura mexicana? Yo estoy enamorada de México desde el día que llegué. No solo es una cuestión de decisión desde el lado de la pasión, que sí lo es, que me gusta contar historias aquí, me gustan nuestras historias, me gusta nuestra realidad, pero también es una decisión, por lo menos de momento, bastante cerebral y clara, ¿no? Si yo voy en este momento a Estados Unidos, yo no tengo acento gringo, ¿ok? Pero tampoco tengo la clásica tipología o fenotipo mexicano como para que me contraten. Entonces, siento que me quedaría un poco en el medio. Claro que si hay algún proyecto, yo voy encantada, no a Estados Unidos, a donde sea. Pero si te soy franca, no me veo viviendo en Estados Unidos. No es una idiosincrasia que comulgue con mis ideas. Yo soy muy feliz viviendo en México. He tenido la oportunidad de regresarme a España y no lo he hecho porque no he querido. Porque siento que en otros lugares puede ser que las cosas tal vez estén más resueltas o haya más calidad de vida, ¿no? Pero la alegría de vivir que hay en México, esta cosa que me encanta del que tal vez no sabes lo que va a pasar, pero de alguna manera lo acabas resolviendo, las sonrisas de la gente, la calidez, el amor. Yo creo que en este país somos mucho más felices que en toda Europa junta, que tienen todo, pero pareciera que llevan el mundo a las espaldas, ¿no? Entonces, sí, de todas formas, no, te digo, no me veo ahí, no me veo criando a mi hijo ahí.
Y con todo respeto para todos los estadounidenses, que tengo muchos amigos allí, pero son muchas cosas que considero, ¿no? La cuestión de las armas, la cultura, muchas cosas que no, me quedo aquí. Sí, la verdad es que para apreciar México, no sé si sea necesario, pero probablemente sí, conocer lo que hay afuera, Sí. para que realmente des cuenta que en México estamos completos, nada más que, ¿sabes? Solemos ser malinchistas, ¿no? Sí. Sí, las películas americanas en realidad no todas son buenas. No. A mí no me encanta 100% el cine americano, sin embargo, sí, claro que hay buenas producciones, pero sí sigo prefiriendo el cine mexicano. Por alguna razón, a lo mejor, no sé, a lo mejor me gusta mucho las historias más cotidianas, Ujú. porque no soy de Marvel. Y la verdad es que no me encanta Sí. tanto. Y hace poco que tuve a Andrade Piz, Ujú. Luisito 13, no sé, pues, Ujú. director y productor también. No me había caído el 20. Para mí, el que se metan con un tema o que emitan un comentario negativo a lucha libre es, te voy a enseñar qué es la lucha libre. Claro. Y en ese momento, con esa entrevista, entendí que también el cine es cultura mexicana y que hay que defenderlo y hay que hacer lo posible porque prevalezca, porque eso nos trae economía también al país. Entonces, es importante. Y prestigio, además es curiosísimo, es alucinante salir de México, irte a festivales. A mí me ha pasado estar en festivales en Francia o en Argentina, que te digan que se siente tener la mejor cinematografía del mundo. Y tú, cuando aquí en realidad el único problema que tenemos es que como mexicanos no vemos casi el cine mexicano, ¿no? Y es más, le exigimos que nos represente, que nos agrade, que nos entretenga, todo junto. Tú vas a ver, como bien dijiste, una película palomera gringa, y si es mala sales y dices, estuvo más o menos, y se acabó el tema. Donde sea mexicana y no te guste, yo no vuelvo a ver una película mexicana porque qué decepción, esto habla del campo y yo vivo en la Condechi, o al revés, ¿no? Entonces hay que entender que hay muchísimas voces, pero que sí tenemos un cine que está siendo muy aplaudido desde hace muchos años fuera, que tenemos grandes creadores, actores, directores, productores, guionistas maravillosos. Y además justo México ofrece un espectro donde tú puedes estar hablando de una historia absolutamente rural que sucede en un contexto muy específico como puede ser una película de Ángeles Cruz, ¿no? Que normalmente trata temas en su comunidad, etcétera, etcétera. O puede ser una película sobre algo muy de la Condesa, o muy de la frontera, o muy del sur. Es decir, hay una riqueza cultural y una cantidad de universos enorme, ¿no? Enorme. Claro. Ahora, obviamente, después de toda la trayectoria, pues obviamente hay más conocimiento de Ana Ley. Y bueno, esta serie de enviados que pues está ahorita en Netflix, cuando salió me llamó la atención y me puse a verla. Y fue justamente en ese tiempo cuando sacamos el Divón y vi que comentaste, dije, pues es la actriz de la serie, ¿no? Y que aparte es un papel bastante fuerte. Las escenas, porque son escenas pues donde apareces, pues, ¿cómo decirlo? Pues muy golpeada por la vida, en una situación muy vulnerable, de abuso, es lo interesante también de esa historia es que pues te hace jugar al detective, ¿no? A ver qué pasa, Sí. a dónde se fue, Sí. a dónde se fue el padre, ¿no? Digo, vamos a decir mucho para que la gente que no la ha visto la vaya a ver, pero ¿cómo fue esa experiencia? Nos estabas comentando un poquito antes de que entrara la grabación de tu experiencia. Bueno, fue preciosa. Desde que llegó el casting era una serie de Juan José Campanella, ¿no? Que pues es un director muy respetado, muy querido y muy admirado. Entonces, bueno, vamos a ver. Algo sucedió en el casting, que debo reconocer que ni yo misma sé qué es. Que fue un casting que hicimos además en casa, donde dije, ay, madre mía, ¿cómo voy a hacer esto? ¿No? Era una escena donde estoy rezando en el bosque, semidesnuda, abrazada a un árbol. Y algo pasó que dijimos acción, estaba haciendo el casting con mi marido y sucedió. O sea, algo me pasó que conecté muy fuerte con el personaje. Perdón, me quedé. Y luego, bueno, pues fue empezar a filmar. Suponía muchos retos. La producción siempre fue muy cuidadosa conmigo de decirme, a ver, este personaje implica que vas a estar corriendo descalza en el bosque. Podemos cuidar ciertas cosas, pero
pero en realidad no todas, por más que te pongamos una plantilla en el pie, estás descalza, puede picarte algo, puede pasar algo. Tenemos escenas subacuáticas. ¿Sabes nadar? Yo nado perfecto. ¿Quieres un doble? No, yo lo hago. Para la escena donde empujas al otro padre, ¿quieres un doble? No, yo lo hago. Entonces, bueno, justo lo que te estaba platicando hace rato fue de las experiencias, yo creo que más rudas que he tenido. Y creo que gran parte del equipo ni siquiera se dio cuenta de qué tan rudo fue para mí. Cuando fuimos a hacer las escenas, es toda una escena donde se me ve que estoy ahogada en el lago, ¿no? Entonces, digamos que el plano es una piedra en el fondo del lago, una cuerda, mis pies, mi cuerpo, mis manos amarradas, yo ahogada, ¿no? Entonces, para filmarlo, nos llamaron un día en un llamado nocturno en una alberca en la zona de profundidad, mantearon toda la alberca, y yo supuse que era como de agarra aire y baja y filmamos, ¿no? Y para mi sorpresa, cuando llego, había un equipo de 10 buzos maravillosos, que Pipe, por ahí si nos ves, te mando un gran abrazo, que se dedican a filmaciones. Y mi buzo me dijo, ponte el traje ahorita de rana y ponte el cinturón y vamos a entrenar. ¿A entrenar qué? Es que tienes que estar debajo del agua. O sea, vas a estar amarrada a la roca debajo del agua y te voy a tener que estar dando el agua con el aire, con el respirador. Y necesitamos que aguantes lo más posible para que aguante el paneo de la cámara. Bueno, entré en pánico. O sea, claro, inevitablemente entré en pánico con un cinturón de pesas en el fondo de la alberca y me decía, estás aguantando 30 segundos, Diana. ¿Tienes miedo? Sí, tengo miedo. Entonces me dijo, bueno, hay algo esencial. Necesito que tu cerebro se desconecte de esta idea de pánico. ¿Qué pasa? Tú estás en el agua y el cerebro, mucho antes de que se te acabe el aire, tu cerebro te dice te estás ahogando, por precaución. En realidad te quedan más de 30 segundos de aire, muchos más. O sea, te dicen cuando ya sientes que ya te estás quedando sin nada, pero todavía te queda. Te queda aire, pero tu cerebro te dice te estás ahogando. Y no es cierto, pero es un mecanismo de sobrevivencia. Entonces me dijo, necesito que pases ese lugar. Cántate algo, cuéntate un poema, haz algo. Salimos del entrenamiento, 1 de la mañana, me mandan a mi camper y me suelto a llorar. Le hablo a mi pareja y le digo, Gustavo, no, yo creo que no lo voy a poder hacer. Porque aunque sé que hay 10 buzos en el agua y no corro ningún peligro real, esto es el terror más profundo y humano del mundo. Voy a estar amarrada de pies y manos atada a una roca a 10 metros, ¿no? Tú puedes, venga, mi amor, no sé qué. Total, pasó el rato, toda la producción esperando, ¿no? Así, te ven así. Me dieron oxígeno antes. Y total que lo que yo tenía que hacer era efectivamente estar a 7 metros de profundidad, estaba con el respirador, ya iban a filmar, yo amarrada, no veía nada. Entonces soltaba el bucal, filmaban, cuando yo no tenía más aire, les hacía una seña con el dedo, les hacía con la cabeza así, que ya no, y tenía que esperar 5 segundos a que llegara el buzo, otros 3 segundos a que purgaran el agua del respirador y entonces respirar. Mi miedo era que el miedo fuera tan fuerte que yo no pudiera esperar eso y me ahogara con el agua que hay todavía en el respirador. Bueno, al final se logró y la escena se hizo y hicimos unas 7 u 8 seguidas antes de que yo pidiera salir a la superficie porque había que subir cámaras y todo. Me sentí como si hubiera corrido un maratón que nadie más había corrido en el mundo, porque sí sentí que enfrenté un terror inmensamente grande, ¿no? Yo me acuerdo que todavía le decía a Martino, al director, pero Martino, ¿aquí qué quieres? ¿Estás muerta? Me decía, estás muerta, ahogada. Entonces, una cosa que me parece curiosa y que venía pensando es, no me considero una persona valiente, me considero una persona bastante cobarde en mi vida cotidiana. No soy la que se sube a la cuatrimoto, soy la que se queda al sol, ¿no? La que se pide algo de beber en la alberca y se queda ahí. Pero el trabajo saca lo más valiente que hay en mí. Entonces, en el trabajo he tomado muchísimos riesgos, ¿no? En el teatro he escupido fuego, me he tirado de 10 metros, he hecho cosas que luego digo, madre mía. Pero solo en el trabajo, ¿no? Y pues sí me hizo sentir muy orgullosa, como todo lo que hicimos en realidad en Los Enviados. Y además, más que lo práctico, ¿sabes qué? Trabajé con un guión que era... Yo lo leía, iba leyendo los capítulos y decía, es que no puedo dejar de saber qué va a pasar en lo siguiente. El material era muy bueno, los compañeros eran muy buenos, todo el proyecto. Y solo requería eso, ¿no? Para evitar a Valentina que yo fuera, Diana, lo suficientemente valiente como para poder atravesar por todo eso que nos tocó atravesar, ¿no? La dirección supongo que les dice ciertas maneras de reaccionar, pero otras les nacen a ustedes dentro del personaje. Sí.
La escena yo no me la esperaba, digo, a lo mejor es una cosa muy simple, pero no me la esperaba cuando está los padrecitos, pues, ¿cómo se llama? Es el personaje de Luis Gerardo y de... Gerardo y el otro español, te encuentran en la primera, creo que la primera escena donde apareces, o las primeras escenas, y estás con Miguel Ángel, ¿no? No, el otro. Luis Gerardo, perdón. Con Luis Gerardo. Entonces, estás muy tranquila con Luis Gerardo, Sí. el personaje de Luis Gerardo, por supuesto. Sí. Y de pronto te abalanzas contra el español y ¿qué pasó? Porque no me la esperaba, ¿no? Ajá. Esa escena, obviamente, pues fue construida por ti o era parte de Eso está en el guión. en el guión. Era un guión extraordinario. Sí, estaba planteando desde el guión que ella como que conecta con ese padre y de pronto llega el otro y el miedo hace que lo empuje. Ahora, ese fue para mí el día más difícil de toda la filmación. Fue muy difícil trabajar con este otro compañero, muy difícil. Vino en un plan muy... Pues sí, estas cosas no se dicen normalmente, pero pues también creo que vale la pena decirlo. No siempre uno tiene un buen compañero y este fue el caso. No llegó al ensayo con los Stones, llegó tarde al llamado general. Y luego, después de la primera, yo tengo mucho entrenamiento de trabajo corporal y de trabajo corporal para la escena. Jamás en mi vida he lastimado a un compañero, sé hacer que las cosas se vean, pero que no sean, ¿no? Pero bueno, él enseguida se empezó a quejar, empezó a decir que no le podía pasar nada, que si el dedo, que si él, que si no sé qué. Y hizo muy difícil que se desenvolviera la escena naturalmente. Tuvimos que cortarla para una salida de cuadro y entrada a cuadro. Y llegó un momento donde él se puso tan grosero que yo tenía la opción de mandar todo al demonio o seguir trabajando en mi escena más difícil. Y bueno, decidí seguir trabajando. Pero vamos, eso no se me va a olvidar nunca, ¿no? De que tanto te puede fastidiar un mal compañero de escena. Fíjate, y a mí me agradó su personaje. ¿Cancelado ya no ven enviados? No, vean Los Enviados. Es la mejor serie. Corten las partes donde sale el padre español. No, pero son cosas que pasan. son cosas que pasan y me imagino que y pasa en todo y supongo que pasa en los deportes y veo a mis amigos boxeadores y también les pasa a veces, ¿no? Y les pasan peleas y les pasan cosas mucho más duras, pero sí, a veces se vuelve muy complicado y a veces también endiosamos gente que no se lo merece, te voy a ser muy franca, ¿no? Frente a actores con trayectorias increíbles y trabajos maravillosos, de pronto alguien porque es guapo, ¿no? Lo colocan en un pedestal y es así de, ya, paren de hacer famosa a la gente guapa solo porque es guapa, ¿no? Porque ser actor implica tener todo un entrenamiento. Nuestro entrenamiento es muy duro en la escuela, porque tú tienes que poder salir del camper a las 4 de la mañana y si el personaje está en pelotas y estás en el Ajusco, tú tienes que estar ahí con cara de que no tienes frío. Entonces sí hay que ser muy guerrero para trabajar en esto, muy guerrero. Tienes llamados nocturnos, ni modo, llevas 16 horas o 12 horas filmando y tienes que estar con tu cara fresca, ¿no? Pero es mucho de cuidado hacia el otro, de respeto hacia el trabajo del compañero y pues de tenerlo ahí porque dependes de él, ¿no? Claro. Eso fue filmado en Pachuca, ¿verdad? Sí, Y ese era así. Pachu Hollywood le llamamos ya. Porque yo pienso que todas las locaciones son Oaxaca. Todo el tiempo pienso que son Oaxaca. No era Mineral el Chico. Ah, mira, fue así como pueblo mágico. Sí. Fíjate qué padre. Pues sí, mira, Enviados está buena. Digo, yo me quedé hasta donde termina, se supone la historia, pero entendí, creo que sigue. Tiene 2 temporadas. Yo no sé si las 2 están en Netflix. Este proyecto inicialmente se hizo para otra plataforma y ya después se vendió a Netflix años después. Pero tiene 2 temporadas muy buenas. En la segunda son esta misma pareja de curas, pero ahora van a investigar otro caso en España. Exacto. Yo me quedé cuando empieza ese otro proyecto, terminé de ver donde. No, y ojalá haya una tercera y una cuarta, pero de verdad es un proyecto increíble, increíble. Y después, viene después La cabeza de Joaquín Murrieta. Exactamente. ¿De qué trata? La cabeza de Joaquín Murrieta es una serie maravillosa sobre este personaje real que luego nosotros llamamos el Zorro, ¿no? Que fue Joaquín Murrieta, que había toda una leyenda en el norte del país, o existe todavía en torno a él, existen los familiares, o sea, sí fue un personaje real. Pues una serie de época, además un reto enorme, 1850, La Frontera. Y a mí me llaman para hacer un personaje pues que resultó para mí muy entrañable, que es Conchita. Conchita es la dueña del prostíbulo local, pero además es el amor de Murrieta. Es
Es su amor. Y además ha criado a la niña de origen chino que va con Murrieta todo el tiempo. Ha sido como una especie de mamá para ella, ¿no? Esa es la historia, un poco está enmarcada justo en esta época donde se pierde gran parte del territorio mexicano, donde se está luchando por el oro. Y Murrieta, de alguna forma, pues es este personaje que ha recuperado dinero y lo va repartiendo entre aquellos que sufrieron durante la guerra, que fue un gran desertor, se supone que dejó a todo su ejército y ha ido por ahí, ¿no? Entonces se forma posteriormente la banda de los Joaquines, junto con otros que igual les han ido despojando del territorio. Y bueno, pues eso era el personaje de la amante de Murrieta, además muy emocionada porque lo dirigía David Pablos. Yo ya había trabajado con los productores en un corto, muchos años atrás, los conocía muy bien. Y todo el trabajo con Juan Manuel Bernal, que es un gran actor, fue entrañable y maravilloso. Y me parece que construimos una historia de amor muy, muy honesta entre dos personajes que saben que no pueden estar juntos porque sus circunstancias son mayores, pero que se adoran, ¿no? ¿Esta dónde la podemos ver? No, esa está en Amazon, al igual que Somos Oro, que es como la serie más reciente que estrené este año, que esa es comedia, no tiene nada que ver, pero esta está en Amazon. Somos Oro, parece así que tuvo una preparación física importante, digamos. Justo me llamaron para hacer el casting en enero, que ya está uno gordo, recién comido en las Navidades, ¿no? Yo la panzota. Pero bueno, los castings son aquí, ¿no? Entonces me hablan para este personaje que es una entrenadora, es una coach súper enloquecida dentro de la comedia y súper estricta, ¿no? Es un personaje que tiene fama de que si alguien saca fotos con el celular entrenando, se lo tira, ¿no? Así, súper estricta. ¿Y dónde me voy quedando? Yo digo, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, necesito parecer entrenadora de CrossFit en 2 meses. Esto va a ser imposible. Entonces, bueno, como afortunadamente he hecho ejercicio toda mi vida y ya entrenaba en mi gimnasio, en el Sport Boxing, le hablé a mi compadre, que es el dueño del gimnasio, y le dije, Chester, ayúdame. Tengo este personaje, ¿qué hago? Me dijo, te mando con Leo. Leo Jax, que es mi entrenador, y al cual adoro. Él hace la preparación física normalmente de los boxeadores profesionales dentro del gimnasio, ¿no? Entonces llegué con Leo y Leo me mira como diciendo, a ver, yo tengo 2 meses, Leo, para que me pongas súper mamadísima. Y el otro, bueno, claro, como tú, así de ja, ¿no? Me dijo, ¿has pensado tal vez que quisieras trabajar con un ciclo con algo? Le dije, no, hormonas no puedo, tengo un antecedente de cáncer. Vamos naturalmente hasta donde llegue. Yo te ofrezco todo mi tiempo, toda mi disposición, toda mi disciplina. Yo sé que al principio me miró así, pero la verdad es que pasaron 3 meses antes de que empezáramos a filmar. Yo había bajado sin querer 6 kilos de grasa, había subido no sé cuántos de músculo, pero pues fue un entrenamiento muy rudo. O sea, eran 2 horas y media de pesas, o sea, primero calentamiento y pesas, y luego mi hora de box normal. Entonces, el primer día que me sometió a un hit y después me subió al ring, me desvanecí. Dije, bueno, ok, esto era, ¿no? Entonces, nada, entrenamos durante 5 meses, 3 horas al día, de lunes a viernes. Los domingos me llevaba a correr. Y dieta, ¿no? No pan, no alcohol, muchísima verdura. Yo siempre he comido muy sano, entonces también en ese sentido no hubo como mucho problema, nada, fue restringir. ¿Una dieta cetogénica? Pues no, ni tanto, no nos fuimos tan al extremo, más bien fue eliminemos pan, o sea, él observó muy bien lo que yo comía y le decía, mira, yo con el pan dulce no tengo broncas, con el salado es que diario como baguette, como tal. Entonces, fue como ubicando los puntos donde podíamos, me fue metiendo más proteína y pues así, con mucha disciplina, porque mis compañeras además, o sea, había días que grababa 11 horas y me iba al gimnasio de todas formas, ¿no? Y estaban pues mis compañeras además todo el día papitas picando y yo así de... Pero claro, todo mi vestuario era aquí y aquí. Y además en estos tiempos, o sea, en estos tiempos del Instagram, el Facebook, donde tú ves, ¿no? Yo, o sea, abro el timeline y te veo a ti, ¿no? Veo a otros entrenadores, puedo ver a Ivonne, por ejemplo. ¿Cómo vas a convencer a la gente que tú eres un entrenador si no se te ve el cuerpo? Entonces, para mí el objetivo era que alguien que haga ejercicio, o sea, que un entrenador pueda ver la serie y decir, sí me compro que esta vieja es entrenadora. Ese era el objetivo. Entonces, el día que vinieron todos los extras, que se supone que son los que yo entreno, que son chavos que entrenan en el gimnasio Cañón y que llegó Ivonne, ¿no?
y que me felicitaron, ahí dije, creo que ahora sí lo logré, ¿no? Lo logré porque esta sí es gente que sabe. Fue durísimo, pero fue maravilloso, tanto que me seguí, sigo entrenando con él porque me encanta y me apasiona. No sigo entrenando 5 días a la semana, no estoy a dieta, pero cada que puedo voy y le meto a las pesas y al box, que es mi súper pasión, ¿no? Claro, y además es lo más difícil la dieta. Es lo más difícil. Sí. Y claro, también el box está cañón, hay mucho trabajo cardiovascular. Sí. El entrenamiento de fuerza, si no te gusta, claro que se va a complicar. Pero bueno, al final es tu imagen en un proyecto de trabajo. Sí. Como dices, pues mientras sea trabajo, lo Sí. que tenga que hacer, ¿no? Sí. Digamos, son, digamos, los últimos proyectos que existen. Sí, está también, salgo ahí muy poquito, pero está también la serie de Las Azules. Y ahora estoy muy emocionada porque el próximo año estreno una película de terror, donde fui el monstruo. Y fue, no tienes idea, lo duro, lo divertido, lo gozoso, todo. Fue un súper reto. Es una película norteamericana que se va a llamar Rosario. Y pues bueno, además de que eran 4 horas de maquillaje antes de empezar a trabajar diario, ¿no? Que traía prótesis en manos, pupilentes, dientes, en fin, colgantes por todos lados, un vestuario con el que no me podía mover. Pero además debajo de todo ese disfraz, descubrí a mi propio monstruo, me puse muy en paz con él, ¿sabes? Y también descubrí que cuando rebasas este último nivel del ego, a ver, no hay forma posible que yo me viera peor de lo que me veía ahí, ¿entiendes? No hay forma. Cuando tú ya rompes ese espejo del ego, lo que queda debajo es esta sensación infantil del juego, lúdica absolutamente, porque además es muy divertido hacer una película de terror, déjame te digo, ¿no? De pronto se aparece por la puerta, tenías a 3 de los stunts sujetándome para que pareciera, ¿no? Aquí le vomitas encima, entonces tenía la cara pegada a una manguera que yo abría la boca y le caía encima, y a la otra actriz y a mí nos daba la risa, o sea, es muy divertido en realidad. Siempre me he preguntado qué tan fácil o difícil es para un actor montarse en algo que no expone su físico directamente, porque si no lees el reparto no sabes que Diana Lane estaba detrás del personaje. O sea, ¿qué tan difícil es? Digo, yo sé que tú pues, probablemente es trabajo, pero creo que la parte del ego hay que dejarla a un lado para poder aceptar trabajar cuando no eres tú quien va a salir a cuadro, sino es otra cosa que... Va a ser otra cosa. Que pudo haber sido otra actriz, otro actor, ¿no? ¿Qué tan difícil es manejar eso? Es lo más difícil. Alguna vez me lo dijo Patricia de Reyes Espíndola, a la cual adoro y admiro muchísimo, y me dijo, Diana, el ego hay que dejarlo en el perchero detrás de la puerta, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre, o sea, a mí me ha pasado que me lleguen a preguntar si soy la asistente de mi marido. Me ha pasado en alfombras rojas que me lleguen a preguntar que si le pregunté a mi marido cómo actuar. Imagínate qué cara pones, ¿no? Es justo cuando uno empieza a sentirse, no, ya, güey, ya soy, va a reconocerme. Nada, la vida siempre hace contigo así. Entonces es duro porque lo necesitas para trabajar. O sea, el ego también te impulsa a hacer todas estas cosas enfrente de toda esta gente. Pero a la vez es una patada en el trasero, porque normalmente las decisiones que tomas bajo la rúbrica de quiero salir más siempre son pésimas para la historia o para el personaje, ¿no? Aquí la verdad es que hay una parte en esta película que te digo donde sí se ve mi cara porque se ve como el personaje real detrás de eso. Pero sí que he aprendido mucho a lo largo de los años y sobre todo a partir de los 40 que creo que he empezado a entender mejor la vida y también mi carrera, decir, a ver, ok, ya no se cumplió este sueño adolescente de y me ganaré un día un Oscar y seré súper famosa, ¿no? Que creo que es el sueño infantil un poco de todos. Vale. O no se hizo de momento o no se hará. Ok, bien. ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Entonces, en ese replanteamiento, sí viene un reenamoramiento de tu carrera, decir, estoy aquí porque me gusta contar historias. Estoy aquí porque me encanta formar parte de una familia en un set y de ir todos juntos de un lugar para el otro y de ser otro, aunque sea por unos minutos. De intentar entender a otros seres humanos, de entender por qué hacen las cosas, cómo es nuestra naturaleza. Entonces eso me ha dado pie también a una época muy gozosa y muy relajada en ese sentido. Seguro que si esta película la hubiera hecho en mis 20s, hubiera sufrido, ¿no? Y hubiera sufrido incluso las 4 horas de maquillaje.
Pero bueno, no era solo eso. O sea, mi monstruo lo hizo Autonomous Effects, que es una compañía estadounidense muy, muy reconocida. Iba el trabajo de más de 20 personas de 5 meses en mi cara. No era que yo pudiera decir, ya me cansé. Claro, es una gran enseñanza y te lo da la madurez. Sí. La madurez de la profesión y pues obviamente de las experiencias. De la vida. ¿Qué diferencia hay entre trabajar para televisión, trabajar en teatro? Bueno, no sé si hay diferencia entre serie y película, que para mí es casi lo mismo, pero ¿qué diferencia puede haber? El teatro y los medios audiovisuales sí son radicalmente distintos, ¿no? En el teatro está completamente vivo. Lo que sucede cada función sucede solo esa vez y nunca más. Bueno, además el regarla es más complejo, ¿no? En una obra de teatro que estás completamente en vivo. No te creas, eso piensa la gente. Pero bueno, estás ahí y más o menos le compones. Pero regarla frente a un crew de 80 personas que se te está yendo la luz, que a lo mejor no van a hacer otra toma, que te quiero decir que el actor nunca está a salvo de eso. Porque siempre que, si la cagó foto, no hay bronca. Si la cagó audio, no hay bronca. Si la cagó el actor, es un idiota. Normalmente, o sea, se suele pensar así, ¿no? Entonces va uno como... pero digamos que el teatro sí es el territorio del actor, ¿no? Ahí sí, eres tú con el público y es lo que sucede cada noche. Es filigrana y es contar una historia de principio a fin. Todo el trabajo audiovisual es todo lo contrario. De entrada, los actores no somos lo más importante. Lo más importante es el guión, lo más importante es la foto. ¿Se puede hacer una serie sin actores? Sí. Entonces, claro, y más ahora. Entonces, eres un elemento más de todo el engranaje y eso hay que entenderlo bien. La otra es que vas a filmar en desorden y que todo va a estar en contra. Para cuando te llaman al set o te dicen acción y te estás intentando concentrar, tienes encima, literal, a maquillaje arreglándote los últimos toques, audio metiéndote la mano para acomodar el micro, ¿no? Todo mundo corriendo, todo mundo haciendo otras cosas. Entonces es más difícil como tratar de concentrarse, sobre todo si no tienes un director o un asistente que maneje el set de una manera como muy tranquila, callada y respetuosa. La diferencia principal entre el cine y la televisión es el tiempo. Hacer cine es una delicia porque te echas 2, 3 escenas al día. Entonces que hay un cuidado sumo por cada uno de los detallitos, ¿no? Esto tiene que estar aquí. Y esta escena, hasta que no quede exactamente la mirada o la filigrana, no decimos corte y a la siguiente. Y en la tele es así. En la tele hacemos 10, 12 escenas al día. Entonces exige mucho de todo el equipo porque quieren calidad de cine a tiempo de tele. Entonces, hay un poco el peligro es que a veces vas casi más que a resolver que a investigar o a poder explorar un personaje, ¿no? Pero todos me gustan, la verdad, salvo las telenovelas, por una cuestión de tiempo, porque ahí son 50 escenas y trabajar a destajo no me encanta, pero no te podría decir que hay algo que me guste más o menos, ¿no? Me gusta ir transitando de una a la otra y cuando hago cine extraño el teatro y cuando hago teatro extraño el cine. Para que una persona pueda comenzar, que generalmente, no sé si hay edad, para que una persona pueda comenzar a estudiar actuación requiere una edad específica, puede hacerlo a los 50, tiene que hacerlo a los 10 años. ¿Qué edades hay como para poderte desempeñar? Y bueno, como bien dices, todos necesitan una clase de actuación por lo menos, pero digamos quiere desempeñarse en este medio, o sea, ¿cuál sería como la edad idónea? Yo no creo que haya una edad idónea, fíjate. Yo empecé muy chiquita y a mí no me dejaban tomar clases de actuación porque me decían, no tienes vivencias suficientes. No, claro, o sea, ¿de qué vas a hablar? Claro, ¿cómo vas a hablar de la muerte si no se te ha muerto alguien? Es muy complicado, fíjate. Es muy complicado. ¿Cómo vas a hablar del desamor si nunca te han roto el corazón? ¿Dónde está el referente? Es decir, se puede, pero es más difícil y tampoco es fácil tener una visión como intérprete o como artista si no has atravesado o no hay una comprensión de ciertas cosas que se van desarrollando. A mí me dio igual. Y yo de todas formas empecé. Y a mis 13 años hacía obras con textos de Bukowski, Baudelaire y Cummings, como podía, ¿no? Pero entonces odio un poco eso, ¿sabes? Si tú tienes 60 años y quieres empezar a actuar, dale. Toda tu experiencia vital, todo lo que hayas aprendido, todo te va a servir, ¿no? Yo que era esta niña hiperactiva que nadie aguantaba y a la que metían a todo, me metían a todo. Yo hice patinaje artístico, hice judo, hice karate, hice natación, hice lo que se te ocurra. Pues al final todo me ha servido.
todas las disciplinas que hice me han servido. Todos mis trabajos, cuando bañaba perros, cuando lavaba ropa, todo me ha servido en algún momento porque me ha ayudado a entender mejor el contexto de un personaje que estaba intentando interpretar. No hay nada más feo que ver a un actor que se nota que no conoce esa realidad, ¿no? Es decir, si voy a hablar de la clase baja en este país, pues yo necesito meterme al barrio. O sea, no puedo aquí desde la Condesa decir, está cañón, güey, ¿no? Necesito estar ahí inmerso para saber qué es lo que pasa de verdad y no en mis prejuicios. Cuando tú vas a hacer un casting o cuando ya te quedas, es cuando ya tomas esa acción de, ok, me toca contar una historia del barrio, me voy a ir a meter Sí. bueno, iba a decir un municipio, pero mejor no. Me voy a meter en un municipio donde Sí. pues, es la realidad, lo ves, platicas con la gente. O sea, ¿es una práctica común o es lo que hace Diana? No, es una práctica común, o sea, que creo que todos los actores, en la medida en la que podemos, tratamos de hacer lo que hace el personaje. Te digo, en la medida de lo posible. Vas a interpretar a un asesino serial, ni modo. No vas a matar a alguien, pero sí tienes muchísimos documentales. Dije, vas a buscar al asesino. O puedes ir a la cárcel a hablar con alguien para tener esa experiencia real. Claro que lo puedes hacer. Claro que a veces uno es comodino y no estás dispuesto a hacerlo. Pero te voy a poner un ejemplo muy claro. Si tú vas a ser una costurera y no sabes coser, chanfle. O sea, o aprendes o la gente, ni por tu actuación, la gente entraba así. No. Entonces hay que pensar en la gente que hace eso, lo que te decía un poco hace rato de, yo pienso cuando hago a la coach, pienso en los coaches que van a ver esto y van a decir de inmediato, esa chava no tiene ni idea, ni brazos tiene, ¿no? No pueden hacer ni 3 dominadas, ¿cómo va a ser coach? Entonces en la medida en la que puedo sí lo hago y es la parte más divertida del trabajo, donde te preparas para este personaje, que puede ser desde hacer algo físico, incluso leer sobre un determinado periodo, y a veces solamente dejar que esas ideas que están en la cabeza se vayan asentando, porque te vas encontrando cosas en la realidad, si lo tienes aquí, que te van como dando cosas para el personaje, ver otras películas que te hablen del tema, en fin, lo que sea para enriquecerte. Y de alguna forma sale cuando estás ahí en el set, en alguna reacción, en algún diálogo que se te ocurrió, en algo, ¿no? Claro. Además de esta parte de que lo quieras hacer, ¿qué características consideras que son fundamentales para alguien que se quiere dedicar a la actuación y que quiere trabajar y que quiere que le funcione, ¿no? Disciplina, número 1. Disciplina militar, o sea, verdadera disciplina, ¿no? Por eso en muchas escuelas de actuación luego no entienden que se les da muchísima importancia al trabajo corporal, ¿no? Que no es exactamente el mismo que para un atleta, pero sí que se parecen muchas cosas. Hay que entrenar la fuerza, la resistencia. Mi cuerpo debe estar lábil para que si en 6 meses yo necesito interpretar a una nadadora, lo pueda lograr. Por ejemplo, para los proyectos de Murrieta y de Los Enviados, era muy importante que yo no me viera fuertísima. Entonces dejé de entrenar todo ese año, ¿no? Muy difícil porque aún así se me marcaba el brazo, entonces teníamos que andarlo escondiendo. Pero bueno, tener esa habilidad, mucha disciplina y muchísima resiliencia. Porque son muchos fracasos, son muchos nos, son muchos castings en los que no te quedas. Y los momentos en el set son muy gozosos, pero tampoco son tan frecuentes. Igual tienes la suerte que te agarra una super racha, pero va a haber momentos en los que te vas a cuestionar sí o sí, si eres bueno en esto, si quieres seguir adelante, si qué lugar ocupas. Porque es muy tentador, parece que el mundo te pone en competencia, ¿no? Entonces es muy fácil decir, claro, el papel se lo dieron a fulano, a mira, tal actriz tiene tal cosa y yo no. Es muy fácil amargarse, pero creo que va en contra de la idea de la profesión en sí, que es darle voz a los otros, ¿no? Claro. Eso, disciplina. Es muy interesante todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo, al menos para mí siempre ha sido, tiene que ver con un tema, como bien lo dices, tal vez, el que queremos ser vistos. Por eso estamos aquí en el podcast. Y bueno, ¿qué consejo le puedes dar, además de esto que ya mencionaste, a todas las nuevas generaciones que quieren incursionar en este mundo? Que no esperan a que suene el teléfono, que no esperan a que los llamen. Ahora tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas ya con un teléfono. Que hagan sus proyectos, que asuman que es una carrera de larga distancia, ¿no? Y es un poco a lo que me refería hace rato, pero que crean en esa pasión y en hacer cosas, que no se queden quietos. A lo mejor no puedo hacer un corto ahorita, ¿no? Y a lo mejor no tengo castings que hacer. Ok, ¿qué puedo hacer como actor o actriz? Puedo aprender un idioma,
Puedo seguir entrenando a mi cuerpo, en lo que sea, ¿no? En la disciplina que tú quieras. Puedo ponerme a ver cine de arte. Al final la cultura es el lugar, la cultura general que tenga un actor o una actriz es la capacidad también que tiene de poder tener una visión sobre la realidad. Entonces tenemos que ser seres muy cultos por obligación. Tienes que ver noticias, tienes que leer poesía, tienes que, ¿no? Tienes que ir a observar a la gente. Si no tienes nada que hacer, vete un rato a observar cómo camina la gente, cómo sus trabajos les dan posiciones corporales específicas. No es lo mismo alguien que ha trabajado en el campo 20 años, alguien que trabaja sentado en una oficina, ¿no? Si tú te pones a observar detenidamente, casi hasta puedes hablar de la sexualidad de alguien con ver cómo acomoda su cadera, cómo camina, cómo se mueve, ¿no? Entonces esas son cosas que podemos hacer los actores. Aprende a tocar un instrumento, o sea, sigue desarrollando. Versátiles. Pues sí, todo lo que aprendas será una ventaja que tengas. Que yo sé nadar, increíble. Que sé boxear, buenísimo. Fíjate qué curioso, porque esa admiración que tú tienes por los actores la tengo yo por los atletas, ¿no? Y los últimos 15 años de mi vida que he estado muy cerca y tengo muchos amigos boxeadores, los veo y veo cómo es ruda su lucha, ¿no? Y cómo a veces claramente han ganado y le dan, pues definitivamente la pelea a la otra persona y cómo han entrenado durante meses, cómo se les desprendió una retina y ya no pueden volver a boxear, lo duro que es. Y también ver en ese universo me ha hecho dejar de quejarme, ¿no? Y porque tienen en común la disciplina y la resiliencia, justamente. Sí. Una pregunta que desde hace 10 años te la han hecho. ¿Ya está el guión? Porque has mencionado que te gustaría escribir, ¿no? Sí, desde hace 10 años que no me sentía lista. Bueno, ya me sentí lista. Este año me metí a un taller de guión con una maestra maravillosa. Tengo un guión de cortometraje en una primera versión, ya listo. Bueno, listo como primera versión, que tengo que seguir trabajando. Sí, ahora sí tengo muchas ganas de dirigir. Bien, la tenemos en Voz y Desafíos, por fin. 10 años después, te digo que soy una persona muy miedosa, ¿no? Entonces, siempre he sido muy cautelosa del sé todo lo que no sé. Pero en esta etapa de mi vida también ha venido como la necesidad de expresarme de otra manera, dentro de mi medio. Tengo muchas ganas de dirigir, me encanta trabajar con actores. Y dije, bueno, pues empezaré por un corto, pues tengo que escribir. Como soy hija de escritores, tengo un poco ese prejuicio de, por favor, voy a sacar una cosa horrorosa, o sea, qué vergüenza. Claro, pero bueno, pues hay que empezar. Así que estoy contenta con esa faceta y espero pronto regresar y decirte, aquí está mi corto. ¿Qué planes, qué proyectos nuevos hay próximamente? Pues mira, de momento tengo el estreno de esta película que se llama Rosario en Estados Unidos, que yo supongo que será a inicios del 2025. Pero ha sido un año rudo. No sé qué va a pasar el próximo año. No tengo todavía... Tengo un cortometraje para finales de febrero y un curso en el CCC, pero no tengo ni idea de qué vaya a pasar en el año. Estoy haciendo castings y viendo a ver si me quedo en algún proyecto. Entonces, pues dependerá un poco de en qué me quede, el tiempo libre que tenga para poder escribir o avanzar con mi proyecto de cortometraje, ¿no? Muy bien, pues esperemos nuevamente seguir viendo tus proyectos. Gracias. Saber que ya se inició la otra parte que estaba pendiente. Sí. Y pues bueno, pues nuevamente gracias por estar en este espacio. ¿Y en qué redes sociales te pueden encontrar? Muchas gracias a ti por abrir este espacio, hacer una entrevista maravillosa. Pues estoy tanto en Facebook como en Instagram como @DianaLane8A y en Twitter como Diana Lane. Ok, ahí la pueden encontrar y pueden seguir sus proyectos. También la semana pasada estuviste en Monólogo de la Vagina, ¿tienes participaciones? Sí, bueno, es que entré a esa obra con mi mamá, dimos función juntas muchísimos años y sigo formando parte del elenco, entonces de vez en cuando me llaman. Esta fue una función que di con mis compañeras de Somos Oro, que fue extraordinaria, pero por ahí sigo dando funciones de vez en cuando. Perfecto. ¿Algo más quieres agregar? Pues nada, que ha sido un placer estar aquí, que me encanta el trabajo que estás haciendo. Siempre estoy ahí viendo las entrevistas con los distintos personajes que tienes aquí. Y que me parece maravillosa la promoción del deporte que estás haciendo, ¿no? Que creo que realmente como cultura, como sociedad, no le hemos dado la importancia que tiene a nivel de salud física y mental, que es importantísimo, ¿no? Ahora se habla de que en realidad los geriátricos y los psiquiátricos deberían de tener gimnasios, ¿no? Ahora ya sabemos que hay neurogénesis a partir del trabajo de fuerza. Entonces,
pues gracias por compartir también estas historias de los atletas, que vemos muchos que los admiramos. Gracias por tus comentarios. Bueno, pues justamente la idea es a través de las atletas, a través de ustedes, del medio artístico, de toda la gente que realmente, emprendedores, que pues están buscando hacer algo por mejorar y conseguir su propio éxito, y a través de sus historias poder motivar a las nuevas generaciones o personas que tal vez están perdidas y no saben qué hacer, ¿verdad? Y bueno, pues espero que hayan disfrutado tanto de esta entrevista como yo. Y pues recuerden que este podcast está patrocinado por Andefi, Academia de Nutrición Deportiva Fitness Integral, donde puedes encontrar diversos cursos de entrenamiento, nutrición y demás temas relacionados al deporte. Si quieres información, puedes mandarles el mensajito ahí en las redes sociales de Andefi. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Chao, gracias. Y así llegamos al final de otro episodio de Voces y Desafíos. Espero que te hayas sentido tan inspirado como yo después de escuchar la increíble historia de hoy. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ningún episodio y unirte a nuestra comunidad de oyentes que, como tú, están listos para enfrentar sus propios desafíos y lograr el éxito. Soy Rocco y ha sido un placer ser tu guía en este viaje de voces y desafíos. Hasta la próxima.